just want to speak the name of Jesus. Ahí tenéis una foto, me imagino que no la reconoceréis, o alguien la reconoce. Esa foto. Yo ese día todavía lo tengo en la retina de mi ojo. Estamos hablando de 1984. Estábamos prácticamente recién aterrizados de Monteluivo en marzo y compramos nuestro primer televisor y vi las Olimpiadas esas. Fueron las primeras Olimpiadas donde se corrió un maratón femenino por primera vez. Seguro que la han repetido las imágenes esas en televisión muchísimas veces, ¿no? Cuando han hablado quizás del tema ese. Bueno, pues esta mujer que veis en la pantalla, a simple vista pues, podríamos pensar, está borracha. ¿Cómo han dejado una mujer que se meta en la pista borracha, no? Parece que va dando tumbo. Esta mujer se llama, vive todavía, Graviela Andersen. Llegó en el puesto 37. Iba tan cansada, tan exhausta, no quiso que nadie la ayudara. Gente de las que hay ahí cerca de las pistas, sanitarios, médicos, intentaron echarle mano y ella no se dejó, quiso terminar la carrera, ¿no? Y como digo, llegó en el puesto 37, pero de esa carrera prácticamente nadie se acuerda quién ganó, pero sí de esta imagen. Si tenéis oportunidad de ver el vídeo, porque es que iba, los pies no le sujetaban, las rodillas se les doblaban, los brazos caídos, agotada completamente. Luego se supo que en el último, un maratón, estamos hablando de 42 kilómetros, 100 y pico metros, ¿no? Eso es el maratón. Luego se supo que en el maratón hay varios puestos para coger agua y hidratarte, ¿no? Y en el último puesto no cogió agua, no sé la razón, ¿no? Y llegó medio muerta, ¿no? Y cuando yo recordaba esta imagen, porque ya os digo que la vi directamente, o sea, tengo la imagen en mi televisor, blanco y negro, y viendo esta imagen, cuando yo recordaba esta carrera, esta imagen, me podía servir para ilustrar el texto que quiero compartir con vosotros hoy. Y el texto es Hebreos 12:2. Quizás después de Filipenses, el libro que haya más tocado, estudiado y leído sea Hebreos. Con este capítulo 12 en Torre del Campo, recuerdo que me tiré de 2 o 3 años solo del capítulo 12, porque es un libro que me encanta, el libro de Hebreos. Muy completo. No se sabe el autor, pero es muy completo, ¿no? Y el título, porque era lo que gritaba la gente le daba ánimo para que llegara a la meta y llegó, no he querido poner la otra foto, justo cuando pasa la línea de la meta, se desploma en los brazos de un sanitario, de un médico, ¿no? Y la gente lo que gritaba era ánimo, ánimo, que la meta está cerca, ¿no? Y es el título que yo he puesto para este sermón. Ya el próximo retomaremos el de Filipenses capítulo 1, versículo 27, pero este va un poquito relacionado, ¿no? con el combate y con la lucha por la fe. Y el texto nos dice, por lo cual
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y tanto el autor de Hebreos como Pablo en otras ocasiones, sobre todo en la carta a Timoteo, utiliza la imagen, el ejemplo de un atleta. El ejemplo para nosotros los cristianos. Como si dijera, oye, soy atleta. No estáis corriendo una carrera de obstáculos o un maratón, pero sí estáis corriendo una carrera, la carrera cristiana. Y el autor quiere hacer un símil con el sacrificio que un atleta tiene que hacer para correr la carrera. Con nosotros los cristianos también tenemos que hacer sacrificio. Y posiblemente el autor de Hebreos estaba pensando todavía en el ejemplo del atleta que puso en el versículo 1, porque el capítulo no empieza en el versículo 12, sino en el versículo 1. Y voy a leerlo. Dice, por tanto, nosotros también, dice el autor de Hebreos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y yo cuando leí esta parte del versículo, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿no? Es como si fuera un estadio. Y gente viéndonos correr. ¿Eh? ¿Quién son esos testigos? Bueno, pues si leemos el capítulo 11, hay una cantidad de nombres que salen ahí, que son nuestros testigos. Personas, creyentes, que han corrido la carrera antes que nosotros. Y en un sentido nos están dando ánimo, nos están dando el aplauso, nos están diciendo, vale la pena correr la carrera. ¿No? Y daros cuenta lo que dice. Tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Esa paciencia no es inactividad, sino más bien persistencia. ¿No? Entonces, posiblemente el autor de Hebreos esté pensando, cuando escribe el versículo 12, todavía esté pensando en el versículo 1, lo que dijo el versículo 1. Y no es raro, esto fue un caso muy extremo, porque ya te digo, no sé cómo se murió la mujer. Luego, a las 2 horas ya estaba recuperada, ¿no? En el momento que la trataron, ¿no? Pero hemos visto muchas carreras y no es raro, sobre todo las de velocidad, ¿no? Cuando cruzan la meta, más de uno tirarse al suelo y quedarse, ¿no? O sea que es algo normal, ¿no? Ver un atleta tumbado en el suelo cuando ha hecho un esfuerzo tan grande y se quedan allí un ratito porque no pueden ni moverse. Seguro que las piernas le tiemblan, ¿eh? Y están agotados completamente. Entonces, ¿qué quiere transmitirnos el autor de Hebreos? Poniéndonos la imagen de un atleta. Es evidente que el autor de Hebreos no quiere hablarnos de un atleta olímpico, sino que quiere hablarnos o quiere utilizarlos para transmitirnos una verdad espiritual. Y utiliza la ilustración del atleta y la aplicación clara que puede servirnos para nosotros. ¿No? El atleta tiene que tener una dedicación plena. No sé si tenéis algún conocido o amigo que sea atleta. Pero si no le dice, vámonos, va a tomar una cerveza. Línea roja. Tiene que cuidarse. Vamos a comer unos chicharrones. Coge peso. Tiene que estar lo más ágil posible. ¿No? Entonces, hay mucha dedicación, mucha entrega y, como no, mucho agotamiento, porque extreman hasta el máximo que les puede dar el cuerpo. ¿No? Entonces, es claro ejemplo un atleta de un cristiano que corre también la carrera espiritual. Y hay mucha enseñanza en eso, ¿no? El agotamiento espiritual.
y ahí yo hablo con causa, porque lo he pasado. Hubo un momento en que pasé ese agotamiento espiritual y realmente se pasa mal, ¿no? Pero a nivel grande. Pero a nivel pequeño también podemos tener un agotamiento espiritual cualquiera de nosotros. Una pequeña depresión, desánimo, te cansa, no ves resultados, o tu vida cristiana no es muy... y te cansa, te desanima, ¿no? A veces puedes hasta desesperarte. Y todas esas cosas nos pueden vencer. Entonces, cuando nos vemos con las manos caídas y las rodillas que no nos dejan dar ni un paso. Y eso es lo que nos quiere enseñar el autor de Hebreos. Pasamos por momentos de no poder seguir adelante y entonces nos viene la exhortación del autor o de Dios o del autor a través del Espíritu Santo. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y aquí nos podemos encontrar dos matices muy claros. O bien el autor nos está diciendo a cada uno que somos responsables de nosotros mismos, que levantemos las manos si las tenemos caídas y las rodillas si las tenemos paralizadas, porque efectivamente somos responsables cada uno personalmente de sí mismo. O el segundo matiz puede ser que los fuertes en la fe echen mano y ayuden a los débiles. Los que en un momento determinado están más bien espiritualmente, más fuertes, más ánimo, deben de preocuparse por sus hermanos desanimados y por procurar levantarle las manos caídas y ayudarle a caminar aquellas rodillas que están paralizadas, siempre con la imagen espiritual, ¿no? Sabemos que la ayuda mutua es una obligación de la vida cristiana. Entonces, yo creo que son dos matices, pero yo creo que los dos se pueden dar, ¿no? Somos responsables por nosotros mismos de que si estás desanimado, oye, levanta las manos. Y somos responsables también, si vemos a los hermanos desanimados, por lo que sea, ayudarle a echar a andar, ¿no? Esa ayuda mutua. Hay versículos en la Biblia que son largos y explicativos, enseñan muchas cosas, ¿no? Y otros que son breves, directos y profundamente humanos, que es el caso del versículo que estamos hablando. Porque habla de dolor, habla de cansancio, habla cosas que experimentamos todos nosotros, ¿no? Habla de cuerpos cansados, de manos que ya no pueden levantarse y de rodillas que ya no nos sostienen. Seguro que conocemos personas así, ¿verdad? La fe cristiana, nos dice la palabra de Dios, no es una experiencia momentánea, no es, ¿cómo diríamos? Ese primer amor, ese gozo al principio, luego viene el resto de los 42 kilómetros siguientes, ¿no? Y del sacrificio. La vida cristiana es una vida de perseverancia, de seguir adelante. Has corrido 1 kilómetro, oye, queda mucho por delante. La vida cristiana no es una carrera de sprint. Y el ejemplo que nos pone es del maratón, ¿no? Una carrera de fondo, de tiempo, como dice en el primer versículo, ¿no? Una carrera que tenemos que correr con paciencia. No podemos dar un sprint y ya estás tumbado en el suelo al ratillo. No.
pacientemente y adelante, ¿no? La palabra de Dios nunca promete una vida sin dolor, sino una vida acompañada por Dios en medio de ese dolor. Eso sí lo promete. Dios no nos dice, oye, no las vas a pasar canutas. No. Pero sí te dice, cuando las pases canutas, yo voy a estar ahí contigo. Muchos creyentes llegan, sobre todo los que llevamos tiempo en el Señor, a un punto en el camino donde no queremos negar, por supuesto, a Cristo, porque estamos arraigados en Él, ¿no? Pero podemos estar cansados de sufrir, eso sí. No tenemos, no sé, la idea de abandonar la fe, pero puedes en un momento sentir que te faltan las fuerzas para seguir en el camino. Pues la carta de los Hebreos fue escrita precisamente para este tipo de creyentes, ¿no? Si nos sentimos un poquito así, ¿no? Personas fieles, pero agotadas, firmes, pero puede estar herido en un momento dado, convencida del Evangelio, porque sabemos que es la verdad, pero a veces tentado a retroceder, ¿no? Eso es lo que les pasaba a los hebreos. Hebreos 12:2, ese versículo nuestro, vamos a ponerlo ahí para que no se nos olvide. Hebreos 12:12. No un versículo aislado, no podemos extraerlo de ese capítulo y tratarlo solo, ¿no? Es una exhortación que nace del dolor, de la disciplina y de la carrera cristiana. Vamos a terminar de leer los primeros 4 versículos y luego habla de la disciplina también, ¿no? Decía que por tanto nosotros también, por tanto, o sea, como consecuencia de tantos creyentes que ha pasado por el mundo, dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. El autor y el consumador de la fe. O sea, el que inventó la fe y el que nos ayuda a conseguirla. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Ahora cuenta lo que está diciendo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Como diciendo, no sois muy blandos. Os quejáis, todavía no he visto sangre, ¿no? Combatiendo contra el pecado. No estáis esforzando porque os debéis de esforzar, ¿no? Así que es una exhortación que nace del dolor y de la disciplina y de la carrera cristiana, que es lo que hemos leído en nuestros primeros versículos. La carrera, luego nos va a hablar de la disciplina de Dios. Dios al que ama, disciplina. Si no te disciplinas, porque eres un bastardo, ¿no? Dios quiere hablarnos con voz pastoral a su iglesia cansada y le dice, levantad las manos. No es un reproche, yo no veo aquí un reproche. Es más bien un llamado a resistir. El autor le está diciendo, habéis sufrido mucho, estáis sufriendo mucho, pero levantad las manos caídas.
y las piernas, las rodillas paralizadas. Hay que seguir, ¿no? Como le decían a la atleta esa, ánimo, que la meta está ahí mismo, ¿no? Y Dios nos dice lo mismo, ánimo, que vuestra meta está ahí mismo, está muy cerca ya, ¿no? La vida cristiana tiene un coste real. Un capítulo anterior, en el capítulo 11, el autor le está hablando a los hebreos y diciendo, mirad, tantos creyentes que han pasado antes de vosotros, cuántos hermanos vuestros, ¿no? Y le está diciendo, oye, algunos se gozaron, consiguieron cosas, pero otros no, otros sufrieron. Si tenéis vuestra Biblia en la mano, podéis mirar capítulo 11, versículo 33, dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada. Pero más abajo dice, pero otros experimentaron vituperio, o sea, se burlaron de ellos. Y azotes, y prisiones, y cárceles, puestos a prueba, muertos a filo de espada, aserrados, cortaron el cuerpo. Así que dice, oye, la vida cristiana tiene un coste real. No sabemos lo que el Señor te tiene preparado. Si puedes pasarlo bien en esta vida o te toca ser un mártir. Y somos conscientes de ello porque los viernes oramos por una iglesia perseguida que sabemos que sufre en sus propias carnes el ser cristiano, por ser cristiano. Y muchos dan la vida. Por otra parte estamos nosotros que estamos, gracias a Dios, muy a gusto, muy cómodos, ¿no? Pero hay un coste real. Daros cuenta cómo empieza el versículo. Por lo cual, y el versículo 1 empieza diciendo, por tanto. El versículo 1 empieza diciendo, por tanto, y el versículo 2 empieza diciendo, por lo cual. O sea, por lo cual, como consecuencia. ¿Qué nos invita a eso? Pues nos invita a mirar hacia atrás. Nada en la Biblia está ahí puesto por casualidad. Nada. Y el autor le está diciendo, por lo cual. Por lo cual. Como recordándole, mirad un poquito atrás lo que he escrito antes, ¿no? Todo lo pasado. Todo el pasado. Entonces, por lo cual conecta con lo que es el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4 y del 5 al 11. O sea, le invita a recordar, a mirar atrás, mirar lo que os he dicho, ¿no? ¿Qué os he dicho? Que la carrera es difícil y nadie puede correrla con sobrepeso. ¿Habéis visto algún corredor correr en una olimpiada con las bolsas de la compra en la mano? O con un abrigo. No. Tienes que ir lo más ágil posible, lo más rápido, ropa cómoda. Y esto tiene toda su enseñanza espiritual. Entonces, la carrera es difícil. Tienes competidores que te van achuchando también. No es un paseo. Y el autor le está diciendo, la carrera cristiana no es un paseo. Si alguno lo tiene como un paseo, que sepa que no va a alcanzar la corona de laurel, el primer puesto. Requiere esfuerzo. Ya os digo, si tuviéramos aquí un deportista nos diría, eso es así, ¿no?
que requiere esfuerzo, disciplina, renuncia a muchas cosas, dolores musculares del esfuerzo, resistencia. Y todo esto nos enseña a los cristianos que nuestra vida o nuestra carrera espiritual requiere también de esfuerzo, disciplina, renuncia. A veces no nos gusta renunciar de las cosas. Queremos disfrutarlo todo. Queremos disfrutarlo. Aunque no nos quepa más en el estómago, pero luego no entra un plato más y no lo hace, aunque luego lo dejemos. No se corre cargado de peso. Seguir a Cristo cuesta. Hermano, seguir a Cristo cuesta. Hemos dicho, mira hacia atrás. Como digo, seguir a Cristo cuesta. ¿Qué cuesta? Pues a veces relaciones que no nos convienen. Yo recuerdo cuando me convertí, tenía mi pandilla de amigos y cuando me convertí ya vi que lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo perseguía, no estaba con ellos. Estaban en el mundo y eran otras cosas. Estaba la bebida, fumar, robar. No había, eran otras pretensiones, ¿no? Otra moral, otros objetivos, ¿no? Entonces, yo tuve que dejar esa relación. Es que no podía. Es algo que el cuerpo te lo pide, ¿no? Entonces, seguir a Cristo, pues cuesta a veces dejar relaciones que pueden ser tóxicas para nosotros, ¿no? Comodidad. A veces tenemos que dejar comodidad por seguir a Cristo. Prestigio. También puedes renunciar, ¿no? Planes personales. Tienes que hacértelo mirar. Puede que tengas que dejarlos, ¿no? Ambiciones. Tengo un vecino, oye, que está forrado. Ahora, cada 2 por 3 le veo empleados nuevos. No le duran, yo creo que es que no les paga. Se está forrando a costa de los demás. Un cristiano no puede hacer eso. Entonces eso tienes que dejarlo. Tienes que compararte, ¿no? Otro de arriba lo veo pasar cada semana con una novia nueva. El cristiano no puede hacer eso. Eso es una relación que tiene que cortar, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos lo mismo. Nuestras pretensiones no son como las del mundo. Da todo igual. Es como si el autor dijera, después de todo lo que habéis sufrido, aprendido, soportado, vais a rendir ahora, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo podemos conseguir eso? Jesús es el modelo a seguir. Antes de decirnos en el versículo 12, levantad las manos caídas, hemos leído en el 2, puestos los ojos en Jesús. ¿No? Entonces el autor nos invita a mirar primero a Cristo y luego a levantar las manos. El cansancio espiritual, nos dice el autor, no se combate mirando a Cristo, no mirando nuestras circunstancias. Si miramos nuestras circunstancias, entonces es cuando nos viene el bajón. A veces pueden ser difíciles de verdad, que lo que nos trae es decepción y bajón espiritual, ¿no? Pero el autor nos dice, no, poner la mirada en Cristo. Y ese es el autor
y el consumador de vuestra fe. Como miréis vuestras circunstancias, por lo que estás pasando, viviendo, pues te vas a venir abajo, ¿no? Entonces, para salir de ese cansancio espiritual, hay que mirar a Cristo. El desánimo es una realidad, sí, ¿verdad? Pero no es un fin en sí. No es nuestro destino el quedarnos en el cansancio, ¿no? ¿Qué nos hablan las manos caídas? ¿Qué pensáis cuando el autor dice esas manos caídas? Levantarlas. Y esas rodillas paralizadas. ¿De qué nos hablan? ¿Qué nos sugieren? Bueno, yo creo que el desánimo llega a nuestra vida, a nosotros los cristianos. No somos superhéroes, somos personas de carne y hueso. Tenemos siempre la promesa de que Dios está con nosotros. No nos va a sobrevenir ninguna tentación que no podamos soportar, ni ningún sufrimiento físico que tampoco podamos soportar. Y ese desánimo yo creo que llega más bien cuando nuestra vida de oración vemos que no hay mucha respuesta en esas oraciones. Momentos de nuestra vida que estamos pidiendo por algo y vemos que no llega. Eso puede desanimarnos. El desánimo es real. Cuando estamos pasando una prueba, que muchas nos la buscamos nosotros mismos, y vemos que la prueba se alarga, eso puede darnos cansancio, eso puede hacernos que nos sintamos desanimados, bajón espiritual. Cuando nos consideramos que somos fieles al Señor, oye, si yo estoy en la iglesia siempre y el Señor sabe que cuenta conmigo, soy fiel, como hemos cantado, ¿no? Y vemos que no tiene recompensa eso. Nos puede venir el bajón espiritual. Pues estamos pasando por una disciplina, porque no hemos llegado hasta allí, pero los siguientes versículos, del 7, el 8 en adelante, Dios dice que al que ama disciplina. Luego, si nos ama, a veces tenemos que llevar una disciplina. Bueno, pues cuando esa disciplina duele más de lo que podemos entender, y decimos por qué, es una puerta abierta al desánimo. ¿Y sabéis quién se beneficia de toda esta situación? El enemigo. Porque abrimos la puerta a la queja y cuando ya nos quejamos, el enemigo se frota las manos, ¿no? Porque lo que quiere es destruir la obra de Dios. Dios está levantando su iglesia, está haciendo su obra en nosotros. Y el enemigo lo que quiere es destruir lo que Dios hace, ¿no? Pero el texto no nos dice aceptar el cansancio. Es real, sí. Lo sufrimos más de lo que pensamos muchas veces, ¿no? Sino que el autor lo que dice es levantar. No te quedes en el cansancio. Levantar. Y eso es una llamada a una acción consciente. O sea que dice, que te levantes. Y tienes que reflexionarla, ¿no? Tienes que ser consciente de que tú quieres levantarte. De que no quieres quedarte con las manos caídas, a lo mejor de rodillas, ¿no? En el suelo, ¿no? Es una fe
que no se conforma con quedarse desanimado, abatido, dolorido. No, es una fe que dice, voy a levantarme. El autor no da opción a quedarse en el cansancio, a quedarse con las manos caídas y las rodillas que no pueden moverlas. No vamos a seguir con el texto, pero el siguiente versículo, el 13, dice, y hacer sendas, hacer caminos derechos. Hacer caminos derechos. Cuando tú recoges ya los brazos y las rodillas, vas a hacer un camino derecho. Versículo 3, ¿recordáis lo que decía? No os habéis cansado hasta desmayar. El autor le está diciendo, no seáis tan quejicas, tan blandillas, que queréis abandonar ya. Todavía no está ninguno desmayado. O sea que levántate, levántate. Todavía hay fuerza. Que Dios quiere renovarla. No somos nosotros mismos. Y tercero, vamos terminando, fortalecidos para seguir, no para retroceder. Estos creyentes judíos se habían introducido falsos maestros y le habían dicho, oye, que aparte de la sangre de Cristo, si queréis salvaros, tenéis que seguir la ley. Tenéis que volver a practicar todos los rudimentos de la ley, a observar las fiestas, los sacrificios, todo. Si no, no os salváis del todo. Y algunos se lo estaban creyendo. Bueno, entonces, eso es lo que el autor dice, volverse atrás. Volverse atrás. ¿No? Entonces, fortalecidos, cuando levantamos las manos y afianzamos nuestras rodillas, es para seguir adelante, no para retroceder. Daros cuenta que este versículo 12, Hebreos 12, es una exhortación comunitaria, es para todos, no es para uno solo. Este versículo no está escrito para uno de nosotros, sino para todos. ¿No? Levantar está en plural, luego es para todos nosotros. La Iglesia no está llamada a señalar o a juzgar al que está cansado. Mira ese que mal va. Mira ese ya, a bajar las manos. ¿No? Sino a ayudarle a levantarla. Algo parecido dice Pablo en los Corintios, cuando dice, recordáis el texto, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. El último versículo del capítulo 15. El llamado que tenemos nosotros los cristianos no es a una fe cómoda, aunque muchos la vivimos. Vivimos nuestra fe. Nos hemos conformado en nuestro Dios. Y lo que a mí me gusta es lo que le gusta a mi Dios, y no me reprocha nada, y nos hacemos nuestra fe, nuestra vivencia. No, somos llamados a una fe resistente. Resistente. ¿Qué decía Filipenses? Combatiendo por la fe. Entonces tiene que ser una fe que resista. Que sea madura y probada por fuego, como la de tantos personajes que vemos en el capítulo 11, ¿no? No vamos a tener tiempo, pero para haber mirado el ejemplo de cuando Pablo entró a, ¿cómo se llama la ciudad esta? Está Listra, ¿no? Y ¿recordáis? Curó al cojo, una persona que nunca había andado. Qué bonito es poder curar a alguien, hacer un milagro. Y cómo mola eso, ¿no? Pero sin embargo luego lo apedrean. Esa es la cara y la cruz de la vida cristiana. No es una vida cómoda donde podemos hacer milagros y lo pasamos
muy bien, ¿no? Luego viene la pedrada y te pone en su sitio. ¿Qué aplicación nos puede dar Pedro de lo que nos contaba? Bueno, pues tal vez hoy alguno de nosotros tenga las manos caídas. Ha dejado de orar como antes lo hacía. No lees la palabra de Dios como antes lo hacía. No quieres aprender del Señor como antes lo hacía. Y estás con las manos caídas. Tal vez hay rodillas paralizadas que tienen miedo a dar el siguiente paso de compromiso con el Señor. Tal vez estás viviendo la disciplina del Señor y no lo entiendes, lo que está pasando. Dios no nos dice, esfuérzate solo, levanta las manos tú solo, ¿no? El Señor nos dice, levántate porque yo sigo siendo tu Padre. Promesa más bonita, ¿no? Recordad lo que nos dice el profeta Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y tenemos nuestro cántico para eso, ¿no? El costo de seguir a Cristo, como conclusión, es real. Hay hermanos, muchos hermanos nuestros que sufren realmente por seguir a Cristo. Entonces, es muy real lo que escuchamos por ahí. Pero la gracia es mayor. O sea, llegar a la meta y el premio es muchísimo mayor. La carrera es dura, sí, pero no la corremos en vano. Vamos a tener una vida eterna por la eternidad, valga la redundancia, ¿no? La disciplina duele. A veces cometemos errores y el Señor tiene que decir esto. Y sufrimos con el castigo, ¿no? Pero produce vida. Dice que Dios al que ama, disciplina. Luego, si eres disciplinado, vas a recibir el amor y la corrección del Padre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que participemos de su santidad. Y como quiere que seamos santos, nos dice, sé santos porque yo soy santo. Nos corrige. Entonces hoy el Espíritu Santo nos dice, levantad las manos y afirmad las rodillas. No te rindas. Amén.